Muy buenas tardes a todos. Este es uno de los actos del Ateneo, que estamos fuera de casa y tenemos que agradecer la acogida que nos da esta biblioteca, la asistencia de todos vosotros, incluidas las autoridades aquí presentes, en la presentación del libro de Carlos Álvarez, El Quijote de Valdeavellano. Como presidenta del Ateneo Riojano, tengo el honor de ser la primera en tomar la palabra. Podríamos decir que este es mi primer acto oficial como tal, porque nos estamos incluso adelantando a la inauguración del curso, que la tendremos este jueves en el Círculo Logroñés. Aunque que sea o no sea este mi primer acto como presidenta, no tiene importancia si esto es cierto o es inventado, porque he leído por algún sitio además que las primeras veces están sobrevaloradas. Así que da lo mismo. Como en este salón hay muchísimos expertos en Cervantes y en el Quijote, y yo no lo soy, yo voy a hablar de tu libro. Superada la pregunta de quién escribió El Quijote de Avellaneda, yo me pregunto quién ha escrito realmente El Quijote de Valdeavellano. ¿Quién es este señor que ha escrito este libro? Tan lo que vamos a ir descubriendo hoy. ¿En qué momento pasa uno de un cargo tan sesudo como es ser presidente del Ateneo Riojano a hacer una cosa tan divertida, tan didáctica al mismo tiempo, tan loca como este libro? Yo, cuando me retire del cargo, quiero ascender a eso, a hacer un libro de estos, nada de dedicarme a otras cosas. Así que, sin más dilación, voy a dar la palabra a Jesús Vicente, que nos acompaña esta tarde. Bienvenidos a todos. Ahora sí, oye, sí. Yo me quedo sentado aquí, más cómodo, y os cuento alguna cosa referente a este señor y a este libro que tenemos casi todos ya en las manos. Casi todos en las manos. Decía yo ayer o antes de ayer, a Carlos Álvarez lo que le hubiera gustado es escribir El Quijote. Pero cuando aceptó que eso no era posible mayormente porque se le había adelantado Cervantes, decidió reescribirlo a su manera, aprovechándose de sus viajes al pueblo soriano de Valdeavellano, o algo así. Que todo eso, incluyendo lo de la B de Cervantes, ya te lo explicará él mismo, decía en ese escrito, si vas a la presentación del libro, en la que, como ya presuponía, estamos unos cuantos. También pensé que igual estas 3 frases eran suficientes para cumplir mi papel de presentador. Pero claro, después de lo que me ha pagado por estar aquí esta tarde, me he sentido obligado a añadir algunas consideraciones. La primera es que Carlos, cuando reflexiona sobre las cosas, lo hace en voz alta. Y se le oye. Y nos obliga a los demás a repensar las cosas, a discutirlas, a reescribirlas cuando es menester. Y lo hace aprovechando cualquier cosa. Bueno, lo de cualquier cosa no sería muy exacto si tenemos en cuenta, por ejemplo, su publicación de las 30 reflexiones, justificaciones o recapitulaciones que nacieron de su encuentro con la pandemia. Tela, mucha tela que cortar. Tampoco era cualquier cosa al plantearse hacia dónde va la humanidad. Una civilización gaseosa, que después nos volvió a describir como sociedad adicta. Y no contento con todo eso, ahora es el Quijote la fuente de sus dardos y aldabonazos. Fuente, río, mar, océano, en el que navegan y muchas veces, como en la triste realidad, naufragan hechos, ideas y personas. Y todo esto, y es la segunda consideración, no se queda solo en reflexión y palabras. Carlos Álvarez, que como muchos de nosotros podemos testificar, siempre ha compartido proyectos de transformación social, cultural y política, sigue empeñado en buscar, si no soluciones, sí algún camino para ir andando. Y todo esto se lo ha endosado al Valdeavellano que hoy presentamos, y así nos lo lanza con la sana intención de convertirnos también en desfacedores, de entuertos, y de llevarnos por ese buen camino, lo que sea eso del buen camino. A ver si en el entretanto volvemos a leer El Quijote, que esa es la tercera y última consideración
que tampoco la soldada ofrecida da para mucho más. Lo de que el Quijote es una pasada. Vale que seguro lo sabíamos, pero es que ahora entre glosas, fragmentos, chascarrillos, valdeavellanos y avellanedas, se nos cuela la experiencia, la sabiduría y la picaresca de siglos de andanzas y enseñanzas, de héroes y villanos, de palabras y literatura, finalmente. Y esto es lo que hay. Si quitamos sin mucha consideración todas las consideraciones anteriores, le añadimos unas gotas de atrevimiento, irreverencia, podríamos decir, mucho sentido del humor y del común, algo de poesía, un cierto pesimismo ante el mundo que estamos construyendo y un incierto optimismo porque las cosas van tan mal que a lo mejor solo pueden ir a mejor. Tendremos como resultado este Quijote de Avellaneda, del que seguramente algo nos podrá contar su autor, Carlos Álvarez. Maese Álvarez, tiene usted la palabra. En estos casos cuesta 30 segundos que el corazón se desacelere y poder respirar bien. En cualquier caso, lo primero, muchas gracias a Evelyn y al Ateneo. El Ateneo, meteros en su página web e intentar trastear por su historia, es una institución preciosa. Y este año va a estar todo el curso en obras y a la pobre Evelyn, o sea, le toca coger las riendas del Ateneo con el Ateneo cerrado. Bueno, simplemente que echéis una mano al Ateneo lo más que podáis este año, los socios que estéis ahí para lo que sea, y los que no sois socios de una puñetera vez, haceros ya socios. Muchas gracias, Evelyn. Y a Jesús, pues también, muchas gracias. Sin ser, incomprensiblemente, sin ser aún ilustre riojano, es el riojano más ilustre que yo conozco. Lo dejo ahí. Gracias, los agradecimientos van todos muy rápido. Gracias a la Sala Negra, al Jardín Botánico de La Rioja, a la Universidad Popular, a Ecologistas en Acción, que son colectivos que se han implicado de alguna manera en este libro. A gente que ha estado por ahí, que ha leído los primeros borradores, Jesús Rodríguez, que creo que lo he visto antes por ahí, Luis Illoro. A los correctores, Enrique Martínez Lera, mi hermana Maite y mis niños, Carlitos y Juan, que han hecho una labor de corrección muy maja. Quería también agradecer a la gente que no está. Mi madre iba a venir y un dolor de Juanete de última hora le impide estar aquí, ya lo siento. A Julito Verdú, que me ha llamado esta tarde, iba a venir con su sillita de ruedas y me jode un montón que no esté porque, de hecho, lo voy a nombrar formalmente presidente de mi club de fans, o del club de fans de El Quijote de Valdeavellano, porque se leyó el libro. Después de leérselo, leyó en paralelo El Quijote y El Quijote de Valdeavellano, es la primera persona que lo hace. Y no contento con eso, la semana pasada me dice que está haciendo una tercera lectura y que está loco poniendo notas al margen. Digo, bueno. Bien, también quería agradecer, siguiendo con gente que no ha venido, Laura Prieto, alcaldesa de Valdeavellano de Tera. Hasta esta tarde iba a estar aquí, pero yo le entiendo. No podía quedarse a dormir, tenía que volver de noche y daba mal la carretera. Y... Bien. Dice, a última hora dice así, te mando 4 líneas. Digo, bien, vale, y me ha mandado un audio, lo pongo. Hola, buenas tardes a todos. 3 segundos. Déjame presentarme lo primero, ya que no estoy ahí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Dejadme presentarme lo primero, ya que no estoy allí, pero para que al menos me pongáis un nombre y un apellido. Me llamo Laura Prieto, y soy la actual alcaldesa de Valdeavellano de Tera, que seguro que es un nombre que a todos los que estáis allí presentes os empieza a sonar. Bueno, antes de nada, disculparme por no poder acompañar hoy allí a Carlos, porque me hubiera encantado.
y a la vez, bueno, pues agradecer esta oportunidad de al menos poner voz desde Valdeavellano a través de este pequeño mensaje, sobre todo que es en reconocimiento a la labor como escritor de Carlos Álvarez, que está ayudando a llevar el nombre de nuestro municipio y el suyo, pues en este caso a provincias vecinas como Logroño. Contaros que Valdeavellano es un pequeño rincón de la provincia de Soria, es un lugar cargado de historia y con unos paisajes que, bueno, es verdad que te sitúan en el pasado, pero donde hemos tenido la fortuna de ser elegidos para ubicar aquí el nacimiento de una obra moderna con otro apellido, que seguro que es el que nos viene a la cabeza, pero que este caso no es otro que el Quijote de Valdeavellano. Una obra, un texto que nos invita, yo creo que a redescubrir la esencia, ¿no?, de ese ingenioso hidalgo, del que a todos nos viene a la cabeza, ¿no?, pero esta vez con un giro inesperado, contemporáneo, que nos sitúa pues, en este siglo, en el siglo XXI. Si en la obra original de Cervantes podría decirse que Don Quijote cabalgaba por las áridas llanuras de la Mancha, bien armado y enfrentándose a molinos, en este caso, en esta nueva obra, nuestro protagonista también se enfrenta, pero a otros fantasmas que muchos de nosotros conocemos y que son los propios de este momento de la historia. Deciros que el Quijote de Valdeavellano para mí es un texto que debéis de ver no como una reinterpretación del clásico literario, sino como un viaje donde determinadas coincidencias y casualidades de la vida llevan a su protagonista a escribir su propia versión del Quijote. Para mí un hombre culto, a mi entender, con arraigo a este municipio, que creo que queda patente, y que bueno, pues viene aquí al contrario que el Quijote original, que forjaba su destino en tierras lejanas, en este caso el Quijote moderno se vincula, en este caso a este pueblo, al de Valdeavellano. Uno de los motivos por lo que os animo a hacer es la lectura de esta obra desde mi más opinión básica, elemental como lectora, y aprovechando unas breves palabras que también se recogen en el texto y que seguro ayudan para abrir boca, es que es una obra que, al igual que la de Cervantes, nos invita a reflexionar sobre la locura, sobre la cordura, sobre la realidad y la ficción. En este caso, Carlos, a través de su Quijote y desde una óptica más moderna y cercana, nos lleva a perdernos en una historia en la que nos hace dudar en diferentes momentos de si es real o es inventada, pero en la que delata el mismo autor incluso a veces que, tan incurso en su escritura, pues llega también a dudarlo. A través del Quijote de Valdeavellano se nos muestra que aunque cambien los tiempos y los paisajes, el espíritu quijotesco sigue vivo entre nosotros, ¿no? Contra viento y marea, la gente nos atrevemos a soñar y a cumplir, en este caso, un sueño del propio autor, del propio Carlos, como el que nos ha traído hoy aquí, que es el de escribir una obra como esta, con el respeto, el tiempo y el trabajo que exige hacer algo como el libro que ahora estoy segura tenéis todos entre manos. Os invito a todos a aprender leyendo con este texto, con esta obra, que, bueno, pues que sitúa parte de su historia en nuestro municipio y a sus personajes, de la mano en este caso de nuestro particular Quijote, que no es otro que Carlos Álvarez. Os invito a su lectura y, como no, pues a conocernos también, que podría decirse que estamos bastante cerca geográficamente hablando. Muchas gracias por darme esta oportunidad, Carlos, y de verdad espero tener alguna otra ocasión para poderme acercar hasta Logroño para compartir vosotros algún otro momento en el que el motivo no sea este, el de seguir presentando una obra como la del Quijote de Valdeavellano, que a la que estoy segura que va a triunfar como ha triunfado en Soria y su provincia. Muchas gracias y nos vemos pronto. La verdad que Laura es un encanto, es una chica majísima. Tenía ganas de venir a Logroño también para conocer a su alcalde. Es como tú, es de derechas. A pesar de eso, buena gente, eso lo compartís. Y bueno, ya que estás, dinos algo también, ya lo siento. Hombre, claro. Y si quieres, Rosa, tú también. Bueno, con esta provocación que me haces, me has dicho que me ibas a provocar. La mejor provocación que he podido sentir es cuando he llegado, dentro de esa presentación amable que haces, me has dicho, ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces, con esa invitación a participar, cuando he visto a Jesús Vicente Aguirre y como está José Manuel García Calzada aquí detrás, definitivamente he dicho, bueno, estoy en casa, me voy a quedar
a ver de qué va esta historia. Y esta historia va, como muy bien ha dicho Jesús Vicente, ahora nos lo explicará seguro, pero de ese buen camino que ha dicho Jesús Vicente. Yo con Jesús Vicente he hecho buenos caminos por allá en América del Sur, en tiempos de incierto optimismo, que también lo has dicho, y en busca, como ha dicho la alcaldesa, de ese sueño. Eso es un denominador común en cualquier ayuntamiento, en cualquier ciudad. Así que yo me quedo con eso, en la certeza, Carlos, de que eso que a mí me atribuyes, buena gente, desde la distancia ideológica, yo te lo comparto contigo y con creces. Hemos compartido mucho en lo personal, hasta en la corporación, y creo que en ese camino en común se puede, desde cierta distancia, también pues, colaborar. Por eso que esa andadura que es la vida y que nos marca el Quijote, el de ayer y el de siempre. Nada más. Así que vamos a escucharte, que para eso hemos venido. Ya sé que, Rosa, querías hablar, pero donde hay patrón no manda marinero. Bien, ha sido breve, a pesar de ser el alcalde. También quería agradecer, y muy especialmente, a la gente que ha hecho materialmente posible esto. Yo soy muy fetichista. El libro como instrumento, como herramienta, como invención humana me parece algo absolutamente mágico. Y me gusta sobar los libros y me gusta tenerlos en la mano y me gusta pasar las hojas. Y he tenido la suerte de que me lo han hecho muy bien. Yo cuando lo vi salir de imprenta me pareció... casi todo el mérito es de Marisa, que creo que está por ahí al fondo. Y pues Marisa, muchas gracias. La verdad que es bien bonito. Y se lo quería agradecer también a la propia editorial y a Santos Ochoa. Que por cierto, me dijo que iba a venir, pero no lo he visto, es posible que esté. Al final no. Bueno, pues como no está él, lo digo. Él se leyó, lógicamente, el libro antes en folios grapaos, le encantó y dijo adelante con los burros, pero antes de entrar en la imprenta le metí un párrafo a traición y con el que pensaba hoy sacarle los colores y va él y no viene. El párrafo está en aquel momento en el que los protagonistas del Quijote llegan a Barcelona, están paseando por la ciudad y ven un cartel en la calle: aquí se imprimen libros. Entran y hay una escena muy bonita en la que ven cómo se colocan los tipos y tal. Y en la imprenta, oh casualidad, resulta que están imprimiendo un libro titulado Segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Y bien? ¿Alguien ha mencionado mi nombre? Sí, estábamos hablando de... ¿Algún tuerto que enderezar? Extraño sonido estoy oyendo. ¿Sin razones que enmendar? ¿Abusos que mejorar? No, ¿No? es que... ¿Deudas que satisfacer? No, es que estábamos presentando un libro. Ah. Estábamos, a la hora de hablar del libro, estaba comentando Sí. que en un párrafo del libro hacía alusión a cuando usted con Sancho entran en una imprenta y ven el libro de segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Sí, la obra de ese fementido Tordesillesco, harto de ajos. Eso. De eso estábamos hablando. Entonces yo en mi libro, luego si quiere le cuento de qué va. Sí. Yo en mi libro ponía un párrafo, que es lo que iba a leer yo ahora. Déjeme leer las bellas palabras. Era eso, que viene aquí en el libro. Ajá. ¿Qué digo yo? O sea, usted. Por otro lado, que si cuando se zafaron Don Quijote y Sancho
del regalo y atenciones de los duques, en vez de río abajo a lo cómodo, hubieran hecho lo correcto y hubieran arreado Ebro arriba, no habrían llegado a Barcelona, sino al mismísimo Logroño. E imprenta por imprenta habrían recalado en la de Juan de Montgastón, heredero digno de Miguel de Eguía y de Guillén de Brocar, y aún de los escribanos del monasterio de Albelda y antecesor a su vez de Santos Carlos, Ochoa García y otros cuantos más como él, representantes dignos todos de una actividad señera en La Rioja, que tiene una faceta económica e industrial, con el añadido también de otra cultural y humanista. Cuán en beneficio del bien común han trabajado tantos maestros impresores. Señores, larga vida al libro. De todas formas, usted ya que ha venido... Le invitará, ¿no? Sí. Que me place. Sí. ¿Sí? Pues si quiere le ponemos aquí una silla y se queda con nosotros. Muy bien. La verdad que tener a Don Quijote en un acto de presentación de un libro es un lujo. ¿No será esto producto de encantamentos? No. Pues puede ser. ¿Ah? Luego, Bueno, en cualquier caso, muchas gracias por estar aquí. a ustedes. Yo voy a hablar de mi libro. Estoy honesto. El libro nace de una historia muy... Perdón. El libro nace de una historia muy sencilla y que si le hubiera ocurrido a otra persona, yo estaría muerto de envidia. Pero yo cuento en el prólogo del Quijote de Valdeavellano cómo en las escuelas de Valdeavellano Vetera, 90 kilómetros de Logroño, a los pies de Cebollera, unas escuelas que se cerraron en los años 80, yo una vez de la forma más casual, trasteando por el almacén que lleva 40 años cerrado, me encuentro 2 libros, 2 volúmenes forrados, y cuando los abro descubro que son el tomo 1 y el tomo 2 del Quijote. Es una edición de 1911 de la editorial Mauzi de Barcelona. Yo, claro, alucino a colores. Y más todavía cuando lo abro y empiezo a ver que esos libros, es una edición muy sencillita, muy casi de bolsillo, están llenos de notas al margen, de flechitas, de cruces, de llamadas. Igual tiene entre los 2 textos como 300 notitas al margen. Y las empiezo a leer y, ojo, algunas de estas notas piensa exactamente como yo, otras, veo que... Pero en cualquier caso me quedo intrigadísimo de quién es la persona que ha podido escribir eso y sobre todo me quedo intrigado de la primera nota que aparece en el prólogo de la primera parte del Quijote. Esa es la primera nota de las varias que hay, de los casi 300 que hay, y es en el propio prólogo donde Cervantes tiene ya 58 tacos, hace ya pues 20 años que no publica nada, está nerviosillo, y en el prólogo, claro, dice, ¿qué va a dar de sí el prólogo? Bueno, ¿cuál es el prólogo que dice así? Déjeme leer las bellas palabras que salieron de la pluma de mi noble creador. Yo, por mí encantado. Este es el prólogo de la primera parte del Quijote. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco,
avellanado, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginado de otro alguno. Bellísimas palabras. Pues en esas palabras tan sentidas y tan sinceras, cuando pone avellanado, la persona que escribe estas notitas al margen, al lapicero, saca una flecha y pone, a ver si recuerdo, avellanado, ja, 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 de Valdeavellano, empezamos bien. Entonces, claro, la situación a mí me estalla la cabeza, porque estoy en Valdeavellano, donde además tengo unos avellanos plantados, y la idea esta de avellano, avellana, avellanado, Valdeavellano, dices, ¿esto es casualidad o lo ha puesto alguien para que yo lo vea? ¿No? En cualquier caso, yo sigo leyendo, me sigo enzarzando y cada nota que leo me sugiere a mí un comentario y me da el siroco en la cabeza, y esto es septiembre del 2000. 4 años más tarde, ese siroco que me da la cabeza se transforma en un libro de 400 páginas. El libro, básicamente, primero, lo que intento es, el primer objetivo es descubrir quién escribe esas notitas. Claro, tiene que ser posterior a 1911 y anterior a cuando se cierran las escuelas en los años 80, esa horquilla temporal. Así que meto horas y horas en el archivo, en prensa histórica y demás, y al final lo descubro. La trama requiere cierta tensión narrativa y lo descubro a la mitad del libro más o menos, no tengáis prisa. Claro, esas notas son absolutamente golosas y a mí se me ocurre ir comentándolas, lo cual da una visión de muchas tonterías de las que comenta Cervantes con su mentalidad del siglo XVII, con la época que luego nos enteraremos de la persona que escribe estas notas y con el año 2020 y algo, que es cuando yo las escribo. 3 visiones temporales distintas de muchos asuntos. Claro, el libro tenía que dar más de sí, con eso no sé. Descubro en esa relectura del Quijote que el Quijote es un ensayo. Es una novela, de acuerdo, tiene forma de novela, pero es un ensayo. En cada página Cervantes opina sobre algo, sobre higiene personal, sobre dieta, sobre las cosas más mundanas, cómo comportarse, o sobre las cosas más sublimes, la libertad, el buen gobierno, la justicia. Es un tratado filosófico permanente, siempre está opinando de algo. El objetivo que me marco, porque yo el Quijote lo había leído de muy pequeño, entonces digo, bueno, al final descubriré con esta lectura más reposada por qué cuando yo lo leo, siendo un crío de 14, 15 años, me deja tan colgado el Quijote. Algún misterio tendrá. Y ya de paso, ¿por qué absolutamente nadie discute que el Quijote es la obra maestra de la literatura universal? Le preguntes a un japonés, a un colombiano o a una persona de Cádiz. Ahí no hay discrepancia. Entonces, en esa unanimidad tiene que haber algún misterio, algunas claves. Bueno, pues todo eso es lo que intento responder a lo largo de estas páginas y creo que medianamente lo consigo. Y al final, incluso, descubro ciertas claves de interpretación propias que me hacen ver un Quijote mucho más interesante de como yo lo veía y mucho más divertido, y expongo esas claves para que quien quiera leerlo pues tenga unas pistas con las que disfrutar más del Quijote. Y al final sale un libro que simplemente tiene la intención de que la gente disfrute leyendo el Quijote. En cualquier caso, además de presentar el libro, la intención es que salgáis de aquí
con la sensación de que, bueno, conocéis o sabéis alguna cosilla que antes de entrar no sabíais. Con lo cual, voy a dar una pequeña conferencia de 10 minutillos. Un alarde de erudición. Porque hay otra casualidad que riza el rizo, y es la siguiente. En 1614, Jerónimo de Pasamonte, un viejo conocido de Cervantes, una persona que en Lepanto tenía unos 19 añitos, Cervantes 23, 24, y con el que comparte armas durante casi 4 años, 3 años y pico. Bueno, pues este Jerónimo escribe la segunda parte del Quijote. Era algo muy habitual, casi todos los libros de caballerías tenían segundas partes, no existían los derechos de autor. Quien quisiera cogía la Celestina, algún Juan de Alfarache, casi todos los clásicos han tenido una segunda parte de alguien desconocido o de alguien conocido y que lo ha firmado, pero no era el autor original. Pero este no firma con su nombre. Lo escribe de forma ilegal, lo escribe sin permiso de la Inquisición, lo escribe sin licencia, sin pagar impuestos, y encima en el prólogo se cachondea con muy mal gusto de que Cervantes sea manco, de que es un viejo cascarrabias, de que no tiene ni siquiera amigos que le firmen un mal soneto para hablar de lo bonito que es su libro, y encima diciendo que va a ganar pasta a su costa. Y Cervantes, claro, pues se cabrea mucho. Pero no se cabrea por todo eso, que eran motivos más que suficientes, sino que se cabrea porque cuando lee este Quijote apócrifo, se le llevan los demonios. Dulcinea desaparece y es sustituida por una tal Bárbara, que es una mujer muy ordinaria, muy obscena. Sancho, lejos de ser un bonachón que dice sentencias sesudas, pero aunque sea un poco glotón y tal, Sancho es un guarro de narices. Y Don Quijote pues está loco de verdad. No juega a estar entreverado, sino que es un loco pirado de... Entonces, claro, Cervantes dice, bueno, a ver, no puede ser que sea que mis personajes les hagan esto. Cervantes le había cogido un cariño enorme a sus personajes y no podía soportar que se les hiciera eso. Con lo cual se china, se obsesiona, pero de una manera realmente patológica. Podía perfectamente haber pasado de él y haber hecho su segunda, pero no, se obsesiona hasta tal punto que en la segunda parte del Quijote, al principio de la segunda parte, en el prólogo, dice... Déjeme que lea las ya palabras. veo que no me vas a dejar leer, pero yo encantado, señor Don Quijote. Este es el prólogo de la segunda parte del autor de su historia. Válame Dios. ¿Y con cuánta gana debes de estar esperando ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo? Creyendo hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo Don Quijote, digo, de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Pues en verdad que no te he de dar ese contento. Ingenioso. Sí, dice que no se va a meter con el tordesillesco este harto de ajos, pero en realidad le da leña hasta en el carnet de identidad. Y podía haberse quedado ahí, haberse desahogado en el prólogo y ya está, y seguir con su libro, pero no. Porque recordamos cómo termina la segunda parte del Quijote. Con Alonso Quijano ya muerto. Cervantes se le ocurre una de sus muchas genialidades. Coge la pluma con la que lleva años escribiendo y coge y le da voz. Y coge a su pluma y la pone en primera persona a hablar directamente al lector.
Y el final del Quijote está hablando la pluma con la que Cervantes ha estado escribiendo, le está hablando al lector y le dice, supongo, señor Don Quijote, que querrá leer el final del Quijote. Maese Carlos. Carlos. Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio. Bueno, pues Cervantes tiene al tordesillesco Artodiajos en la cabeza, al principio del Quijote, al final del Quijote, pero es que a lo largo de todo el Quijote hay escenas calcadas de Cervantes que Cervantes copia a Jerónimo de Pasamonte. Hay escenas que incluso empiezan parecido y luego las termina distinto como para decir, ves, mi historia es mucho más bonita que la tuya. Hay alusiones permanentes, es decir, Cervantes escribe la segunda parte de su Quijote teniendo al lado de la mesa el Quijote de Jerónimo de Pasamonte y tomando nota permanentemente. Y le debemos mucho a este Jerónimo de Pasamonte. Cuento brevemente por qué le debemos tanto. En 1582, con 35 añitos, Cervantes publica la Numancia, el Trato de Argel y al año siguiente la Galatea. A partir de ahí se está 20 años sin publicar nada. Hace algo de teatro, pero no se come un colín porque en todo esto el bacalao lo vendía Lope. Bueno, 20 años más tarde publica El Quijote. El Quijote le da cierta fama, se toma como un libro graciosillo, de humor, pero no le da para salir de apuros económicos y se está otra vez otros 8 años sin escribir nada. Y ya va pasando la sesentena. Bueno, pues después de estar tanto tiempo sin escribir nada, resulta que en los últimos 2 años y medio de su vida le entra el estrés frenético, publica un tochazo con las novelas ejemplares, con lo que supone de revisarlo todo, llevarlo a imprenta y demás. Escribe y publica El viaje del Parnaso, un tocho de poema. Recopila, corrige y publica las 8 comedias y 8 entremeses. Y ese mismo año publica, en 1615, publica la segunda parte del Quijote, en el 16 La Palma. Es decir, 3 años en los que trabaja frenéticamente, acaba todo lo que tenía a medias y se le queda mucho colgado. Estaba escribiendo la Galatea, un libro, la segunda parte de la Galatea, porque él estaba enamorado de la novela pastoril La Galatea y quería hacer una segunda parte. Estaba escribiendo lo que él en alguna ocasión dice que es su mejor libro, su mejor novela, que son los trabajos de Persíles y Sigismunda. Por cierto, está muy mal ponderada esta novela porque es una novela de aventuras maravillosa. ¿Y qué ocurre con estas 2 obras? Pues que de la Galatea no tenemos ni noticia y los trabajos de Persíles y Sigismunda ven la luz 1 año después de morir Don Quijote, de morir Cervantes. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque cuando en 1614 se entera de que este tordesillesco Artodiajos publica su Quijote, deja todo de lado y se dedica en cuerpo y alma a acabar su Quijote. Es decir, a Jerónimo de Pasamonte le debemos buena parte del contenido de la segunda parte del Quijote, pero incluso, casi con toda seguridad, le debemos la propia existencia de la segunda parte del Quijote, que se podía haber quedado a medias, se podía haber quedado sin publicar, y gracias a él tenemos
lo que todo el mundo considera la obra maestra de la literatura universal. Pues bien, una pregunta. ¿Alguien sabe, Jerónimo de Pasamonte, qué seudónimo utiliza para ese Quijote apócrifo? Venga, que sí. Qué vergonzosos. Alonso Fernández de Avellaneda, el Quijote de Avellaneda. Y a ella nos estalla la cabeza a todos. Avellana, Avellanado, Avellano, Valdeavellano, Avellaneda. Parece que estuviera jugando a que tú dices que qué podrá dar tu cabeza sin un hijo seco y avellanado. Lo mío es una frondosa Avellaneda, por contrarrestar a tu hijo seco y avellanado, que no tenía ni puñetera gracia, porque el mío es mucho más gracioso, supone Jerónimo de Pasamonte. La verdad es que rizar el rizo con este último giro de guión: Avellanado, Valdeavellano, Avellaneda, Avellano. El Quijote de Avellaneda, por terminar ya, es sin duda alguna un libro fundamental tanto en la génesis como en el contenido del Quijote. Y podemos decir que para entender realmente el Quijote, básicamente hay dos libros que son imprescindibles. Uno es el Quijote de Avellaneda y otro es el Quijote de Valdeavellano. Ahí lo dejo. Bien, tenemos tiempo, creo, suficiente para que quien quiera cualquier comentario... Vale. Quien quiera hacer cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, es el momento. Bueno, preguntas fáciles, por favor. Sí, no, facilísimas. Yo se supone que me lo he leído, vamos a ver. Pero quería que explicases un poco a la gente que está aquí, porque has estado hablando de Valdeavellano, Avellaneda, Avellanado, no sé qué, seco, tal. Explica un poco qué hay en ese cartel y qué significa realmente la palabra avellanado, porque si no, no lo van a entender. Bueno, ese cartel que voy a decir no tiene derechos de autor, la portada del libro, porque la foto lo hizo mi hijo Carlitos. Perdón, la foto la hice yo, la portada le dio forma a mi hijo Carlitos y luego Marisa la definió del todo, con lo cual es una portada hecha a tres manos. Me han dicho de todo, desde que es una pepita de oro hasta que es la almendra mística, la mandorla con el pantocrátor, o el coño insumiso. Y ves dentro y puede parecer hasta un portal de Belén. En cualquier caso es una avellana avellanada. Y en el libro lo explico en 2 páginas, pero lo explico mucho más brevemente. Los avellanos son unos árboles inteligentes, muy inteligentes. Y en su momento dijeron, coño, si yo suelto todas estas avellanas y hay roedores que se me las comen, yo mantengo un número estable de roedores y al año siguiente se me las vuelven a comer. ¿Qué hacen los avellanos? Para que veáis que las plantas son inteligentes. Se están 2 o 3 años, o 4, dando avellanas prácticamente todas avellanadas. Con lo cual, la población de roedores que viven de las avellanas desciende. Y al 4º o 5º año cogen, ¡buah!, y salen todas cojonudas, gordotas y sanas. Y no hay roedores suficientes para comérselas. Con lo cual, es una estrategia evolutiva impresionante. Un avellano, lo que da de sí. Bueno, pues una avellana avellanada es eso, porque la sabiduría a la hora de poner nombres en el mundo rural es brutal. Las almendras no suelen salir secas, las castañas tampoco, las avellanas sí. Por eso algo avellanado es algo seco. Lo mismo que como las castañas son tan gordas y cuando caen hacen tanto ruido, un golpe gordo es un castañazo.
Es que la gente del campo a la hora de poner nombres a las cosas sois muy sabias. Eso es una avellana avellanada. ¿Quién era el señor que apuntó en la edición de 1911? Creo que en la página 200 y algo viene. El libro tiene misterio y tiene más guión que Juego de Tronos, ¿eh? O sea, decir que, claro, esa pregunta que has hecho te la va desvelando entre medio de muchas otras cosas y tiene sí, tiene sus giros también, tiene sus giros. No lo voy a desvelar, ¿eh? No. Que luego no me paga lo prometido. ¿Estás preparando la segunda parte? No sé quién me lo ha preguntado, pero no. ¿Quién ha sido? Es que no he visto quién hablaba. No estoy preparando la segunda parte. Todavía. La pregunta sería si estás buscando a alguien que te escriba la segunda parte. Algún cabrón apócrifo saldrá que escriba la segunda parte y me obligará a hacer yo la segunda parte, sí. Sí. A ver, estoy aquí. Jesús. Aquí. Sí, voy a hablar porque me has dado permiso para hablar. Te he pedido permiso y me dijiste que me lo dabas y además de alguna manera me obligaste porque me has citado. Me voy a quitar la americana porque estoy empezando a sudar. No. Bueno, sí, yo además no he venido a hablar del libro porque el libro ya nos lo has comentado bastante y hasta incluso quisiste engañarnos con la figura de Paz, si existía, si no existía, en relación con la pregunta que te acaban de hacer. Y si hubiera sido borgiano que no existiera, como te dije. Pero, puesto que me citas, he pensado en intervenir porque además has centrado la intervención en la figura de Jerónimo Pasamonte y del llamado Quijote apócrifo, que daría para mucho que hablar, por qué le llamamos apócrifo y qué significa apócrifo, etcétera, etcétera. Además, ya sabes mi opinión, no comparto eso de que estamos en la cumbre de la literatura universal, pero lo seguiremos comentando. Yo lo que te quería decir es insistirte en algo que te reconocí personalmente, y es que te envidio y te admiro la convicción que tienes en lo que escribes. Tú dices que eres desvergonzado, yo digo que tienes desparpajo. Y me ha sorprendido encontrar en el libro que te atreves a poner por escrito algo que hemos insinuado, que yo he insinuado en alguna conversación contigo, y es la relación que pudo unir a los dos cuando eran jóvenes en el tercio en la compañía del capitán Centella, así si pudiera ser sexual. Porque a mí eso me da para una ficción, si tuviera la categoría y la habilidad de Borges para escribir cómo un erudito puede llegar a descubrir que lo que hay en el fondo de ese resentimiento, de ese rencor, es esa relación, ¿no? Y cómo fueron capaces de trasladarla a dos obras que a lo largo de los siglos han mantenido esa pugna que a lo mejor tuvieron personalmente. Jerónimo Pasamonte es un meapilas, como también comentas, y hemos comentado más de una vez, devoto del Rosario, etcétera, etcétera. Cervantes para mí es una persona digna, orgullosa, que es capaz de suscribir la apología de la alcahuetería sin ningún tipo de rubor y como una reivindicación. Lo que dice mucho de los dos personajes, pero los dos personajes que hay ahí son inquietantes y nos los imaginamos desde esa perspectiva. Y yo creo que ahí podemos seguir hablando, ¿no? Y hay otra cuestión, bueno, yo esto te lo digo porque ha salido, porque te has centrado mucho en eso, pero también con respecto a la novela pastoril. Me has obligado a releer cosas del Quijote, tanto del apócrifo como del cervantino, y leyendo el pasaje de Marcela y Grisóstomo, me di cuenta de una cosa que quiero compartir aquí, a ver si lo vemos todos igual. Algo que me había pasado desapercibido y que de repente se me hizo evidente. Grisóstomo se ha suicidado. Cervantes le mete a la Inquisición un suicidio con toda la regla, o sea, en toda regla. Y además ha quedado exangüe, se ha suicidado como un pagano romano. Yo creo que hay dos indicios que permiten concluir esto, ¿no? Cuando Marcela aparece en el peñasco, Ambrosio, de alguna manera, le dice: ¿a qué vienes? A que vuelva a sangrar por las heridas. Y me parece que en ese contexto las heridas no son precisamente metafóricas. Y la otra es el papel del clero, ¿no? Porque se dice que has armado un revuelo y los curas no estaban muy de acuerdo, pero no muy de acuerdo con la forma pagana del entierro. Pero en aquella época, entiendo yo, y puedo estar equivocado,
que no hubieran consentido una inhumación fuera del sagrado si la muerte hubiera sido natural. Sin embargo, lo que estaba prohibido es enterrar en sagrado cuando era un suicidio. Y ahí no hay ningún cura, ni para bendecir la tierra, ni para prohibir el entierro, con lo cual me parece claro, ¿no? Pero no sé... Y esto, y es a lo que voy de la novela pastoril, pero esto sí, que es ya una tontería mía, hay un hecho que no solamente es por la semejanza con Virgilio, se quema toda la obra de Grisóstomo, quema toda la obra pastoril. Y si yo lo comparo con el Donoso Escrutinio, resulta que de las novelas de caballería que han vuelto loco Alonso Quijano, salva algunas, pero de la obra pastoril no salva más que un poema, que bastante mediocre, por cierto, ¿no? Con lo cual llegas a la conclusión que dice, a lo mejor en esa época Cervantes estaba ya repudiando también lo pastoril, o decía, puede llevar al suicidio, ¿no? Y bueno, y seguiremos hablando también de la carta de Teresa Panza, y perdón por el coñazo. ¡Hala! Me encanta. Con Jesús tengo que hacer contigo mano a mano un acto debate, porque da mucho juego. De las varias cosas que has comentado, sí que dedico varias páginas a hablar de la posible homosexualidad de Cervantes. Y eso porque es un debate histórico. Arrabal, Goytisolo y demás no tienen ninguna duda en que es homosexual y ya está. Pero tampoco lo argumentan mucho. Y hay muchos autores, sobre todo de la época del régimen, que se ponen de uñas con la sola insinuación. Pero claro, yo veo cómo trata los asuntos de las mujeres Cervantes y me recuerda mucho a Almodóvar y a su sensibilidad a la hora de tratar asuntos femeninos. Y veo lo que es la sexualidad en la milicia y la probabilidad de actos homosexuales es... Y veo el cabreo de Cervantes con este hombre que viene del principio, de la primera parte, cuando se mete con él, y Ginés de Pasamonte es el que va preso en la cuerda de galeotes y demás. Es Cervantes el primero que se mete con Jerónimo. Y digo, esta inquina o es una relación fallida o incluso una relación que les genera a los dos cargo de conciencia por la sociedad en la que están, una homosexualidad mal asumida, mal encajada. Yo creo que es un debate interesante, pero en el libro pongo las cartas sobre la mesa y lo dejo ahí sin más. Y en cuanto de todo lo que has tocado, en cuanto a Dios, los curas, la Inquisición, a Cervantes le encantaban los libros de caballería, se la pasaba pipa. Lo de que el Quijote es una invectiva contra los libros de caballería es un truco. Es decir, la Inquisición es la que odiaba a muerte a los libros de caballería. Los libros de caballería entretenían a la gente y no les dejaba leer libros sagrados, que es lo que tenían que leer. Y además la gente se peleaba y tomaba la justicia de su mano en vez de ejercer la autoridad, la propia Inquisición. Y se hablaba mucho de los libros de caballería, algunos son pornográficos. Las mujeres tienen deseos sexuales y lo manifiestan. Es decir, todo eso la Iglesia les sacaba de quicio. Y de repente viene un Panoli por ahí, que era un autor del 3 al 4, medio famosillo, que no era muy... Y dice, traigo un libro contra los libros de caballería. Y la Inquisición dice, venga, pa'lante. Y el mismo inquisidor que le autoriza es el inquisidor que en 1610 preside la Inquisición cuando la quema de brujas de Zugarramurdi aquí en Logroño. Es decir, es un inquisidor de mano dura. Y sin embargo, se le escuela el Quijote, que es una auténtica barbaridad. La pareja de protagonistas no pisan una iglesia en ningún momento. Justo a Sancho, cuando va a Barataria, lo cogen en volandas, lo pasan por la iglesia y lo sacan. No pisan una ermita, no bendicen la mesa, no se santiguan. La iglesia no existe. En los primeros capítulos del Quijote no se menciona la palabra Dios para nada.
y de todas que hay una veintena de sacrilegios que yo digo, hostia, la Iglesia no sabían leer o qué. Hay una que es brutal. Una sola vez en todo el Quijote se menciona la Biblia. Y es cuando un cura se cabrea, al principio de la segunda parte, hay un cura muy borde que se cabrea muchísimo y le dice que si es idiota, que cómo se le ocurre decir que hay gigantes. Claro, Don Quijote se cabrea, lo recordará usted perfectamente. Se cabrea y dice, ¿cómo no va a haber gigantes? Si en las Sagradas Escrituras viene el gigante Golías y la Biblia no puede mentir ni por un átomo. Es decir, se menciona la Biblia para dar fe de que han existido los gigantes. Eso no es irreverente. Yo creo que Cervantes les metió un gol a la Inquisición brutal. Y la modernidad, porque a pesar de todo Cervantes era un buen cristiano, pero ese Dios opresivo, violento, no lo soporta. Es de un Dios compasivo con el que compartir las miserias humanas, ¿no? Entonces, la idea de que se puede desarrollar una cultura, de que se puede llevar una vida plena, y que para todo eso Dios no hace falta, esa idea nace con Cervantes, no es de la Ilustración, nace con el Quijote. Y la modernidad del Quijote, si se lee con algunas claves, te deja pasmado. Y Jesús, te emplazo a que tengamos una conversación pública en cualquier momento. Y gracias. Creo que hablo demasiado, ya lo siento. Vicente. No sé si me esfuerzo un poquito. Vicente, espera. Gracias, Miguel Ángel. Desciendes un poco de Torrecilla en Cameros. ¿Tiene ese pueblo algo que ver para que influya tanto con el Quijote? Lo digo porque ya ha habido otro torrecillano que se llamaba Eduardo Barriovero y Herranz, que escribió 2 capítulos de Don Quijote suprimidos por la censura en el 1915. La respuesta breve es no. Yo sé que a ti te gusta ejercer de torrecillano y que todo lo que ocurra en el mundo tiene su origen en Torrecilla, en Cameros. Era citar a Eduardo Barriovero y Herranz, que también. A mí personalmente no me ha influido para nada mi origen torrecillano. Mi abuela, la madre de mi padre, era de Torrecilla y no me ha influido. Y Barriovero, hay unas cuantas pistas riojanas del Quijote muy interesante. De María Lejárraga, de Barriovero, hay unas cuantas pistas muy interesantes. Y está por ahí un hombre de Bañares, dedicado al duque de Béjar y conde de Bañares, que me ha emplazado ya a presentar el libro en Bañares, porque en el prólogo, la dedicatoria, va al conde de Bañares, entre otros. Estaremos en Bañares. Libro se lo dedica al conde de Lemos. ¿Qué pasó para cambiar de mecenas? Pues que el de Bañares era un tacaño, básicamente. Entonces los escritores se la jugaban. Es decir, no podía ser tan soberbio de decirle a un conde o a un duque de negociar. De decir, oye, yo te dedico esto y tú me das unos duros. Tenías que agachar las orejas y a ver si te salía bien el tiro. Se lo dedicabas y después de publicado ibas a decir, oye, mira, que te lo he dedicado, ¿me das algo? Y este se debió portar muy mal y por eso cambió de mecenas con el siguiente Quijote. Perdón porque me pongo nervioso, necesitas 30 segundos, yo 5 o 10 por lo menos. Pero... Bueno, yo estoy aquí por Julio Verdú, entonces eso habla bien porque se ha dedicado a mandar, yo creo, a todos los que estamos en su WhatsApp, que este libro merece la pena y hay que ir. Y entonces estoy por él y creo que Julio pues, tiene muy buen ojo, como siempre.
Eso por un lado. Y ya no sé qué más. Ah, sí, bueno, pues eso. Después de mandarme eso, de casualidad, aunque parezca, abro la tablet un día que estaba aburrido en Zaragoza, tengo un pie en cada lado. La abro y resulta que lo que me aparece en tal era en el Google era Cervantes virtual y el Quijote, porque hace meses, que fue la última vez que abrí la tablet, estaba leyéndolo. Y digo, bueno, pues, sin acordarme de que Julio me había dicho esto, empiezo a leerlo. Empiezo a leerlo y empiezo a mandarme de risa, porque siempre lo empezaba por el principio y eso es una mala táctica, porque siempre te suena y lo acabas dejando. Y también dices que ojalá se leyera de joven en lo que he leído en el periódico, pero a mí me toca de mayor. Y también recuerdo que mi padre se mondaba de risa leyéndolo de mayor, y a lo mejor está bien porque uno está ya más vivido o lo que sea, y la risa que no me entraba entonces me entraba ahora. Y todo esto me hace pensar si es que toca Quijote, pues en el año 2024, en octubre, en este momento, a mí me lleve, pero a usted te haya llevado a tal, si es que por algún motivo toca Quijote. Y luego ya por decir una tontada, ¿no serán tanto Julio Verdú como ese que hizo las notas familia de este Cide Hamete, Benengeli, o incluso tú? No sé, si os pregunto. Pues ojalá sea este año el año del Quijote. De todas formas, lo de reírse, yo una de las cosas que me ha extrañado es que mucha de la gente que conozco, gente perfectamente leída, me ha comentado una cosa de forma muy reiterada, que han intentado leer el Quijote y que les ha dado pereza, que les ha parecido una lectura difícil. Y por favor, eso es una tontería muy gorda. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad excesivamente racional y cuando leemos queremos entenderlo todo. Y no pasar página si algo no hemos entendido y no. O sea, una novela no se puede leer así. Como si en la vida entendiésemos todo. Si por algo que no entendemos nos vamos a parar y la vida sigue, no. Tú lees el Quijote y hay una frase que no entiendes del todo, pero es igual. Estos dos van caminando y siguen caminando. Y tú sigues la aventura que lo vas a entender todo. No hay que pararse a intentar entender cada palabra del Quijote. Con el tiempo, y si has leído un poquito de literatura del siglo de oro, pues lo entiendes casi todo. Pero aunque no entiendas casi todo, no pasa nada. Hay que ir con la aventura, hay que seguir leyendo. Y a la página 20 le coges el aire y ya no te estorban las palabras que no entiendes. Es más fácil de leer de lo que parece. Yo no entiendo ese tópico del miedo que da entrar en el Quijote en absoluto. Hay que meterse como si vas a leer una novela de Chandler o de Agatha Christie. Una pregunta. Al hilo de lo que estás diciendo tú, hay un Quijote que tiene 4 tomos. No sé si lo has visto alguna vez, porque yo lo tengo. Y donde en uno de los tomos te lo explica, y en el otro tomo es el vocabulario de la época que se escribió, del castellano antiguo. Sí, bueno, ediciones del Quijote hay cientos de miles, algunas en 4 tomos, algunas... incluso hay una cosa muy curiosa, que el Quijote... el Quijote tiene 4 partes, la primera parte del Quijote y la segunda parte debería ser la quinta, sexta, séptima, que es lo que hace el fementido Harto de Ajos de Avellaneda, que sigue con la quinta, sexta, séptima parte del Quijote, y Cervantes, para joder, dice, pues bueno, aunque haya dicho yo que estas son las 4 primeras partes, esta va a ser la primera y esta la segunda. Entonces igual sí que hay ediciones donde remarcan más el hecho de que la primera parte del Quijote son 4 libros, pero ya no sé, nadie lo ve así el Quijote.
es la primera parte y la segunda parte. Luego hay 1000 ediciones que le hacen 14 añadidos de bibliografía, de comentarios. Marcelino, ¿qué? ¿De quién se ha leído el Quijote de aquí? Así a mano alzada. Vale, pues la verdad que me place que una tercera parte por lo menos de la gente ha levantado la mano. En la presentación que hice en agosto en Valdeavellano, Vetera, prácticamente la totalidad de la sala levantó la mano. Y tengo que decir, voy a romper una lanza por Valdeavellano y por Soria. Yo la primera vez que fui a Valdeavellano hace ya unos 40 y algún años, vi señores mayores, señores de Cachava, sentados en un poyo de piedra en la plaza leyendo. Y con un libro debajo del brazo. Esa escena no la había visto yo en Logroño y en La Rioja nunca. Soria y los pueblos de sierra, la gente es muy culta, es de quitarse el sombrero. En la Ribera, para bien o para mal, la riqueza y el dinero ha llegado antes que la cultura. Sin embargo, en los sitios donde es jodido sacar algo de fruto a la tierra, donde nieva y estás mucho tiempo incomunicado, donde el esfuerzo, pues no sé por qué, pero la gente es bastante más leída en la sierra que en la Ribera. No sé si eso da para un tratado sociológico o no, pero me llamó mucho la atención, porque es algo que he constatado en más de una ocasión. Había por ahí una... Toño. Aquí estamos, amigo Carlos. Enhorabuena primero por el libro, por la presentación. Una duda que me asalta es si además de los dos retos o las dos pretensiones vacuas de escribir este libro, que una de ellas era hacerte rico y la otra que la gente se lea el Quijote, cosas que creo que ninguna de las dos vas a conseguir, desgraciadamente, quería que confirmases o desmintieses lo que de alguna forma se destila de las páginas de tu libro, que es que la última pretensión también inalcanzable es intentar ser alcalde de Logroño. Creo que es del año 74, un libro se llamaba Autopista, del Peric. Fastuoso, es el mejor humorista que ha tenido este país. Y decía, bueno, tiene chistes geniales, como ese señor de bigotito que a un negrata con los morros gordos que está entrando por la aduana le dice, ¿pero no se da cuenta que está usted introduciendo el racismo en nuestro país? Bueno, pues otro chiste genial del Peric dice, en Estados Unidos se jactan de que cualquier ciudadano puede llegar a presidente. La prueba la tenemos en su presidente. No sé si es aplicable a la alcaldía de esta ciudad. No estaba preparada esta pregunta, es que es un poco capullo. En plan de cuestiones pues como muy actuales y muy cercanas a todos. Estamos en 1614, desde 1605, 6, justo 1610, es la expulsión de los moriscos. Un desastre. Ahora estamos con la inmigración justo al revés, hacia aquí. ¿Qué hubiera opinado Cervantes de esto? De la salida ya sabemos, pero de la entrada... Es muy presuntuoso ponerse en la cabeza de Cervantes. Se puede especular. Es
la especulación es muy, muy libre. Pero es un ejercicio muy interesante meterse en la piel de Cervantes. Cervantes tiene una vida muy jodida. Bueno, y además lo explico por el libro que la vida se cachondea a mala baba de Cervantes. Es decir, Cervantes de jovencillo tiene un duelo a las puertas del Palacio Real, que sí, Marcelino, con un riojano, y a Cervantes, como los duelos estaban radicalmente prohibidos, se le condena a amputarle la mano izquierda y a 10 años de destierro. Manda narices que Cervantes se va fuera y vuelve a España con la mano izquierda mancada y 11 años después. Es un chiste malísimo. Pero es que además su heroicidad es tal que el duque Juan de Austria y demás le escribe unas cartas de recomendación para que cuando llegue a España le den un cargo público y pueda vivir, porque ha sido un héroe de guerra, y pueda vivir cómodamente. Bueno, pues los moriscos, los berberiscos, cogen la goleta y lo secuestran. Generalmente el norte de África vivía de eso, ¿eh? La economía del norte de África era el secuestro. Venían a las costas, hacían una rafia, secuestraban gente y pedían rescate. Y luego estaban los mercedarios y demás monjes que hacían una labor encomiable para conseguir dinero y rescatarlos. Bueno, pues seguramente a cualquier soldado le piden 4 pesetas, se las dan y 2 meses más tarde Cervantes habría estado en España. Pero ay, majo, le pillan las cartas de recomendación. Una carta de Juan de Austria. Wow, este tío es la hostia. Por este no vamos a pedir 500, vamos a pedir 5.000. Gracias a esas cartas de recomendación, en vez de volver a España al mes siguiente, se tira 5 años, 4 años y pico, secuestrado. Es que la vida le castiga con unas bromas de tan mal gusto, pero continuamente, ¿eh? Y respecto a los moriscos, claro, él está secuestrado por los moros del norte de África y podía haber desarrollado un odio hacia ellos visceral, a todo lo que sonase a Islam, a musulmanes, a moros de mierda. Vamos, es lo normal. O tienes síndrome de Estocolmo o generas un odio. Pues, ¿cómo trata a los musulmanes Cervantes en el Quijote? Es de quitarse el sombrero. No se ve resquemor por ningún lado. Es de una humanidad que pasma. Cuando entra Ana, la morisca, en la venta y están las 4 Lucinda, no hay ni un comentario de qué hace esta aquí vestida de mora, ni en absoluto. Todo es curiosidad y querer confraternizar con ella. La historia de Ricote. Lo comenté en un artículo, no me acordaba, en un artículo de opinión que salió en La Rioja. Ningún autor del siglo de oro se atreve a tratar de la expulsión de los moriscos. Tú imagínate que ahora estamos hablando de la guerra de Gaza, de la guerra en Gaza. Llevo esto por si alguien no lo había visto, ¿eh? Y tú imagínate que el poder es tal que los autores están acoquinados y no se atreven a meter en sus novelas, en sus obras de ficción, nada que tenga que ver con la guerra que los judíos están haciendo. Y viene un autor y dice, no, esto es algo novelable y esto es algo que yo lo voy a meter con mi punto de vista en mi novela. Pues eso hace Cervantes. Y no lo hace Quevedo, no lo hace Lope, por supuesto, no lo hace nadie, hasta 20 y tantos años más tarde. Es decir, está hablando de la expulsión de los moriscos de una forma bastante crítica, así lo mete por detrás, con la Inquisición mirándole por encima del hombro. Es que tiene mucho mérito. Casi todo lo que hace Cervantes y lo que tiene que ver con el Quijote tiene mucho mérito. No sé cuál era la pregunta. Una o 2 palabras más y arreamos.
Yo he dicho que iba a hablar de su libro, pero bueno, hemos hablado de Quijote, hemos hablado de Cervantes, del libro poquitas cositas nos has dicho. Vamos a decir que, bueno, bien claro, para que lo compren, que el Quijote de Valdeavellano, esto te va a sonar, ¿eh? Bueno, ya sabes que hay gente que escribe lo que otros han escrito. Es un libro divertidísimo, es un libro de aventuras, es un ensayo novelado, es un libro frenético, te implica emocionalmente con sus personajes. Y vaya, ¿de qué manera? Porque yo me he enamorado de esa persona que escribía las glosas. O sea, no diremos quién es, pero yo me he enamorado. Te implica con los personajes, con los acontecimientos. Se puede leer a trozos, porque yo me lo he leído a trozos, pero lo más sensato es sentarse, empezar, acabar la primera parte, seguir, acabar la segunda y disfrutar, como el otro Quijote. Así que el que no lo tenga, que lo compre y que aproveche para que se lo firme ya el autor.